Copa, el tiro, gol. El servicio remate. Sí, ahora va a meter un golazo. ¡Está gol! La joya, ¿no? Quiere decir que hay muchas expectativas para ti a futuro. Siempre, como me decían, la joya, pero mi familia y mi hermano como que siempre me inculcaron que no era ninguna joya, que era igual al resto, y creo que es así, soy igual a cualquier jugador. Para mí nunca fue así, de hecho no me gustaban que me llamaran la joya. A veces mis amigos me llamaban la joya y no me gustaba, nunca me creí nada y siempre trabajé al máximo. Martínez que marca la diferencia, el toque sudamericano. Cuando miras atrás en tus comienzos, el Tigre, Monagas, verte ahora en Los Ángeles, una metrópolis enorme, mundial, en uno de los grandes equipos de Major League Soccer, ¿qué te pasa por la cabeza? Es una locura porque es lo que siempre he soñado desde pequeño, en lo que estuve trabajando en todo este tiempo, y poder cumplir ese objetivo es muy lindo, pero sé que pueden venir cosas mejores y nada, me estoy esforzando cada día para lograr eso. ¿Por qué el AFC? ¿Por qué MLS? Creo que habían varios equipos, pero creo que es una buena liga que me va a ayudar muchísimo, a un club que siempre está entre los mejores, que siempre pelea, que es lo más importante. Y nada, me he desarrollado de la mejor manera para sacar la mejor versión de mí. Lo importante que fue tu hermano, pero tu familia, sobre todo tus padres, en lo que fue tu formación, no solo futbolística, sino como persona. Fue muy importante porque nos fuimos como a 3 horas de casa. Mi madre siempre estuvo conmigo, mi madre nunca me dejó solo, y creo que fue muy importante para mí tener a mis padres que estuvieran ahí a mi lado apoyándome. Me contabas que estás solo para afrontar Los Ángeles solo. ¿Cómo es esa relación a diario con tu familia? ¿Cómo se mantienen conectados? No, siempre, para mí es muy difícil, para mi mamá aún peor porque soy el menor, pero siempre estamos en contacto, siempre estamos haciendo videollamada. De hecho, antes de los partidos, casi siempre antes de los partidos la estoy llamando, estoy hablando con ella mientras estoy siendo preventivo y todas esas cosas. Hace un par de años tuve la oportunidad de hacer una entrevista muy similar al Brujo Martínez. No conocía mucho, él me decía, hermano, yo hago una videollamada con mi mamá y ella me enseña paso a paso cómo hacer una arepa, paso a paso cómo lavar la ropa. ¿Te ha ocurrido a ti? Pero no, porque no cocino. Bueno, lavar la ropa sí es fácil, pero no cocino absolutamente nada. Siempre como aquí en el club o llevo para la cena o pido por Uber. ¿Alguna liga o algún equipo que te gustaría? Me gustaría ir a España o Inglaterra. No sé cuál equipo, la verdad, pero me encantaría jugar una liga en España. ¿Sigues algún equipo como aficionado? Al Barcelona. Ah, bien, ahí está. Ya me respondiste a dónde siempre jugar. Sí. Pero entonces me imagino que como aficionado del Barcelona, por ejemplo, tuviste la oportunidad de ser fan y ver al Barcelona de Messi y ahora enfrentarlo, ¿no? ¿Qué ha significado eso para ti? Es muy lindo porque de verlo en TV y ahora verlo en persona, creo que es una sensación indescriptible, pero es algo que nunca voy a olvidar y que va a quedar para el recuerdo. Eres el 10 de las selecciones sub-15, sub-17, sub-20, sub-23. Llega a la selección mayor. ¿Hay presión? ¿Sientes presión? Siento mucha confianza en mí mismo. Sé el talento que tengo, sé lo que puedo dar, y poder representar a la selección mayor creo que es una linda oportunidad. Y hablando de sueños, en un poquito más de un año, la Copa del Mundo. Acá, Venezuela está peleando, está muy cerca de conseguirlo en este momento. Estaría yendo al repechaje. Es una oportunidad linda, ¿no? Para Venezuela y bueno, ojalá que se puedan dar las cosas, porque a quien no le encantaría jugar una Copa del Mundo. Creo que es un sueño para mí, para toda Venezuela, y ojalá se puedan dar los resultados para ver o jugar ese hermoso torneo. Bien sabes que Venezuela nunca ha estado en un mundial. Sí.
de mayores. ¿Para ti qué significaría conseguir eso y estar en ese primer equipo que logre esa hazaña? Si estaría en ese primer equipo, sería completamente un sueño para mí, para todos y para mi familia, la verdad. ¿Qué necesita hacer David Martínez para ser titular indiscutible en el NSC? Es difícil porque tenemos buenos jugadores. Mi competencia es Jembo, que viene de Europa. Pero nada, la verdad yo trabajo cada día, cada entrenamiento, trabajo de la mejor manera. Cada oportunidad que me dan, sea titular o sea banca, doy lo mejor de mí y trabajaré para ayudar al equipo y poder marcar goles y asistencias. Hablando de ese cuerpo técnico, esta semana se da la noticia de que Steve Cherundolo se va del equipo al final del año. ¿Qué me puedes contar de él y lo que él ha influenciado en ti en estos 2 años? Creo que es una muy buena persona. Aquí en el equipo todos lo queremos, la verdad. Sabemos que se va a ir, pero nosotros trataremos de que se vaya de la mejor manera, de que se vaya con el campeonato. Vamos a trabajar cada entrenamiento, vamos a dar lo mejor en cada partido para que se vaya feliz, la verdad.